Hace 3 años, Visión 360 presentó la historia de Carmen Elena Pardo, una mujer injustamente encarcelada cuando estaba embarazada. Fue violada y sufrió una serie de ataques contra sus derechos humanos. Después de denunciar la barbarie que atravesó, Carmen Elena siguió un juicio al Estado ecuatoriano y lo ganó en todas sus instancias. Tomás Chufardi nos relata que 27 años después de haber sido víctima de una pesadilla, sigue luchando ante una injusticia eterna. A Carmen Elena Pardo le tocó vivir una vida muy diferente a la que tenía proyectada. Tiene medio siglo de existencia sobre sus hombros y más de la mitad de ese tiempo, 27 años para ser exactos, ha tenido que soportar un cúmulo de injusticias que son difíciles de resumir, pero mucho más difíciles aún de llevar en carne propia. En 2016, Visión 360 sacó a la luz su historia con un duro reportaje. En él se contaba que ella trabajaba para una aerolínea estadounidense en el área de control de narcóticos durante el embarque de equipaje. Era común encontrar droga, era común, sí, prácticamente empezó a haber como una cuestión bastante inusual en el tema del tránsito de la droga en maletas, en los mismos pasajeros, cosas raras que encontrábamos, por ejemplo, maletas con doble fondo, o sea, cosas que ahora se ven todo el rato en la televisión que suceden, pero en esa época no era así, eso era nuevo. Una madrugada, haciendo un control de rutina, Carmen Elena, en conjunto con personal del Interpol, detectó un cargamento con droga. Se impidió el abordaje de la maleta, se desbarató la carga y se entregaron los paquetes con cocaína a la policía. Luego, como parte del procedimiento rutinario, ella y sus 2 compañeros fueron llamados a declarar, pero esta vez fueron detenidos. Entonces ahí entró un capitán y nos dijo: señores, están detenidos. Detenidos, claro, imagínate, detenidos, o sea, yo no sabía si estaba escuchando realmente que me estaban diciendo que estaba detenida, porque entonces yo me acuerdo que le dije: detenidos, ¿y detenidos por qué? Entonces se rió y se salió. Ella fue detenida por narcotráfico. Estaba embarazada de 4 meses y al ingresar al centro de detención provisional fue violada por un guardia en la cárcel. Tras el abuso, empezó a sangrar, pero no recibió atención médica sino hasta después de 3 días. Luego fue trasladada a una clínica donde nuevamente intentaron violarla. Allí dio a luz esposada, pudo tener a su hijo en brazos apenas 1 mes y cayó en una profunda depresión que le llevó a intentar quitarse la vida. 11 meses después de haber sido injustamente detenida, fue puesta en libertad y sobreseída, es decir, liberada de toda responsabilidad. Pero los siguientes años fueron otro calvario. Un calvario que lo mantuvo en silencio por más de 2 décadas. Fue muy fuerte porque estaba exponiendo mi vida a la sociedad, ¿no es cierto? Estaba denunciando un caso que había sido silenciado durante muchísimo tiempo a través del sobreseimiento que nos llegaba. Me silenciaron durante mucho tiempo por miedo a que eso no sucediera alguna vez. Y claro, o sea, fue así una situación bastante fuerte. Después del reportaje, recibió un apoyo masivo de su familia y de cientos de desconocidos que se condolieron del caso, pero además de otras personas que habían vivido experiencias similares. No es algo que solo le pasó a Carmen Elena Pardo, lamentablemente. Durante el proceso que te digo de responder los varios mensajes que llegaron a mis redes sociales, encontré muchísimos de mucha gente que hacía eco de mi causa porque le había sucedido algo similar, inclusive cosas mucho peores, te digo. Su historia conmovió a la sociedad, pero hubo a algunos que no les gustó su sinceramiento. ¿Perdiste tu trabajo por el reportaje? Perdí mi trabajo por el reportaje. En realidad fue muy tenaz porque yo creo, me dijo así la jefa de recursos humanos, yo creo que tú tienes que irte.
Me dijo así, y yo me quedé así, le dije, ¿irme a dónde? Y me dijo, irte de la empresa. Y le dije, pero ¿y por qué me voy a ir de la empresa? Y me dijo, porque yo creo que tú tienes que dedicarte a resolver tus problemas lejos de aquí, porque lo que tú has hecho, me dijo así, es inmoral. Y esa inmoralidad, me dijo, les está afectando a tus compañeros. Salir en la televisión y contar, me dijo así, todo lo que te ha pasado en la cárcel, a mí me parece inmoral, porque una persona decente no anda contando ese estilo de cosas. Pero salir en televisión a veces ayuda. Carmen Elena recibió una llamada que la sorprendió. Al otro lado del teléfono hablaba una funcionaria del Consejo de la Judicatura. Nosotros queremos reunirnos con usted, me dijo. El director del Consejo de la Judicatura quiere reunirse con usted. Está muy impactado con su caso y queremos saber, o sea, qué es lo que ha pasado, porque nosotros no hemos sabido de este tema y no hemos tenido conocimiento y nos estamos enterando por este reportaje. Fue una reunión muy, te puedo decir, muy humana, porque hay que reconocer las cosas, ¿no? O sea, uno no puede siempre decir que las cosas están mal y más que nada yo, después de todo lo que había vivido y de la manera en la que había sido tratada, fui recibida, fui escuchada. En esa reunión, ella explicó que la justicia ecuatoriana se demoró 20 años en darle el sobreseimiento definitivo y que a pesar de ser declarada inocente, seguía apareciendo como narcotraficante en la función judicial, dañando su nombre y privándole de derechos civiles. Que durante 21 años yo no pude acceder a cuentas de bancos, no pude acceder a préstamos bancarios, no pude acceder a compras y ventas de absolutamente nada, no pude acceder a poder trabajar tranquilamente. Restricción para préstamos, crecimiento empresarial, estudiar algo, no poder salir del país, soñar con comprarse una casa nueva. Te marcan, te dicen, te ponen digamos, una cruz sobre tu espalda que le da a entender a la sociedad que no eres una buena persona. Ella había iniciado una demanda contra el Estado que no avanzaba en lo más mínimo. Y en el propio Consejo de la Judicatura le aconsejaron que inicie un nuevo proceso por medio del recientemente creado Código Orgánico de Procesos, COJEP. Nos tocó, como te digo, iniciar un nuevo proceso con este nuevo código por una nueva figura que estipulaba este código, que era error judicial y retardo injustificado en la aplicación de justicia, tomado en cuenta que eran 21 años lo que el Estado se había demorado en darme a mí el sobreseimiento definitivo y que había sido encarcelada de una manera errónea. Entonces, obviamente, la figura, digamos, era la que me amparaba para poder demandar mis derechos ante el Estado. El juicio puso en el estrado a dos instituciones del Estado, el Consejo de la Judicatura y la Procuraduría General. Pero los acusados tomaron una actitud hostil y en vez de responder por su inacción, empezaron a cuestionar a la víctima. Las abogadas, que eran todas mujeres, y eso me llamó la atención, de la Procuraduría General del Estado, porque del Consejo de la Judicatura eran abogados varones, fueron las primeras en ¿qué te puedo decir?, en tomar una actitud burlesca, en desconocer inclusive el nacimiento de mi hijo, por no haber presentado como prueba la partida de nacimiento de la fecha en la que él nació. Y decirme en mi cara, preguntarme que cómo fue la violación. Y en mi cara decirme que yo estoy diciendo que he dado a luz, pero que ellas no ven ninguna partida de nacimiento de ningún niño nacido dentro de la cárcel. El juicio fue durísimo. Carmen se quebrantó durante varias ocasiones. El Estado te hace mierda la vida, perdóname la expresión. Y resulta ser que encima todavía viene el Estado a defender al Estado, ¿no es cierto?, a humillar al ciudadano, ¿sí?, de la manera que fui humillada durante todo ese proceso, y ahí está, o sea, y sigues en una lucha eterna que jamás se acaba. Hasta que llegó el día de dictar sentencia. Carmen cerró los ojos. Tenía fe, pero no optimismo. Escuché que el Estado estaba siendo declarado culpable por error judicial y por retardo injustificado en la aplicación de justicia. No te puedo explicar lo que fue. Me quedé, cerré los ojos y lo único que hice fue llorar.
Carmen Elena Pardo ganó en todas las instancias. La sentencia determinaba el pago de una indemnización y exigía al Estado a pedirle disculpas. Pero resulta que de eso ya ha pasado más de un año y la sentencia no se ejecuta. Empiezan impugna, pide plazos, pide 15 días, pide 10 días, piden 2 días, piden 3 días, piden 5 días, piden... Entonces caemos nuevamente en un retardo injustificado en la aplicación de la justicia sobre una sentencia que está dada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el Estado está haciendo ahorita? Jugando eso, jugando a quemar el tiempo. Entonces ahí yo al chico dice, Dios mío. Son las 11 de la mañana de un soleado lunes en Quito. Carmen ha convocado a un plantón para decirle al Estado que la justicia, cuando demora, no es justicia. Camina junto a su abogada. Camina un trayecto que lo ha repetido 1000 veces para tocar 1000 puertas, para entregar 1000 escritos y recibir 1000 excusas. Nadie le espera cuando llega a los bajos de la Procuraduría. 58 personas mostraron su apoyo en las redes sociales, pero al final ninguna asomó. Los curiosos se detienen a escuchar la historia y finalmente aparece una persona para apoyarla. Se llama Marcelo y también tiene un proceso en contra del Estado por haber sido encarcelado, según él, erróneamente. ¿Qué pedimos? ¡Justicia! ¿Qué esperamos? ¡Justicia! ¿Qué exigimos? ¡Justicia! ¡Justicia para Carmen Pardo! Yo estoy esperando quemar todas las últimas instancias aquí para poder irme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque aquí en el país no hay justicia. Solo para los poderosos les dan apertura, pero para los pobres no, somos invisibles. Ya eran más años de los que yo estaba vivo sin él. Alejandro Ponce es abogado experto en protección internacional de derechos humanos y ha litigado muchas veces contra el Estado. Él sabe que ganarle no es imposible, pero de ahí a obtener justicia es otra cosa. Los jueces eventualmente dictan, como ha sido en esta situación, dictan sentencias favorables a quien ha sido víctima de violaciones de los derechos humanos o ha sido víctima de cualquier fórmula de abuso del poder estatal. Sin embargo, el problema esencial radica en que la ejecución de la sentencia, es decir, el cumplimiento de la sentencia, se torna extremadamente complejo. ¿Por qué razón? Cuando se trata de pagos, habrá que esperar que exista una verdadera voluntad política para realizar el pago. Pero ¿qué tiene que ver la voluntad de un político cuando la justicia debe ser independiente? Es absolutamente contradictorio porque lo que en realidad sucede es que una vez que existe una orden de pagar, esa orden únicamente se va a materializar en el momento que conste en el presupuesto respectivo, exista la partida y finalmente exista la persona que firme el cheque y se pague. Según el abogado, pocos son los políticos que quieren asumir la responsabilidad de pagar esa y las miles de demandas que ha perdido el Estado. Y es por eso que muchos de estos casos van a dar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde los procesos tampoco son ágiles. Cuando se trata de denuncias ante el sistema interamericano, muchas veces estas pueden tomar décadas. También es un sistema lento que se ha tornado poco eficiente y las personas van a tener que esperar muchas veces mucho tiempo antes de obtener una decisión del más alto tribunal del continente, como sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El panorama no es nada alentador. Pedimos una explicación a la Contraloría General del Estado, pero se excusaron de dar una entrevista porque el proceso todavía está en discusión. Carmen no entiende qué es lo que se puede discutir cuando hay una sentencia a su favor y una orden para ejecutarla. Porque si tú eres un ciudadano común, ¿no es cierto?, y el Estado, más bien dicho, y tú le hicieras lo contrario al Estado, fueras tú el que le agrede al Estado, ya estarías preso, ya estaría la sentencia ejecutoriada, ya estaría todo listo. Pero como es un ciudadano, ¿sí?, el que le gana al Estado, el que le dice, señores, ustedes me van a tener que a mí reconocer todo lo que me hicieron, entonces resulta que el Estado hace todo lo posible para evitar que eso suceda. Carmen Elena Pardo no se cansa. Día tras día intenta mantener la cordura, porque sabe que llegará el día en el que ella pueda recuperar lo más preciado que ha perdido en estos últimos 27 años. Si yo fuera el Estado, ¿qué me dirías? Que me devuelva mi vida. Pero ya, y de verdad.
que yo no puedo seguir así, que yo necesito despertarme más allá de una sentencia, con una vida. Por ahora, se siente como un títere que está siendo manejado por fuerzas superiores. Entonces a veces me pregunto y digo, ¿qué fue lo que Carmen Pardo le hizo al Estado ecuatoriano para pasarse 27 años en esto? 27 de los 50 que tengo. ¿Qué soy yo para el Estado ecuatoriano? ¿Una basura? ¿Qué soy? ¿Vas a seguir? Voy a seguir. Justo hoy que venía para acá, me quedé pensando y dije, yo no voy a haber luchado 27 años en vano. Y esto ya no se ha convertido solo en una lucha mía. Yo quiero sembrar un precedente, Tomás. Quiero demostrarle al Estado lo que una ciudadana común es capaz de hacer, que el Estado tenga miedo. Porque si es que se le vienen más Carmen Pardos, va a tener que empezar a reconocer que se equivocó. Y que los derechos de los ciudadanos son los derechos de los ciudadanos y que el Estado no tiene por qué hacer lo contrario más que reconocerlos.